vino a la tierra, no se sentó en un trono humano, no ocupó ningún lugar de eminencia que cualquier persona o no recibió ningún tipo de reconocimiento de parte de hombre, sino que Él caminó entre las multitudes, ¿sí? Su andar fue simple, su andar fue de una manera de poder que las personas tuviesen alcance a su persona. Entonces los pies justamente nos habla de esto, nos habla de vivir, de la vida que tenemos. Y esta vida que Dios nos ha dado, este tiempo que tenemos en este mundo, tiene que estar resguardado por algo. Como acá nos habla en la armadura, tiene que estar, estos pies, esta vida tiene que estar calzado, tiene que estar resguardado, tiene que estar protegido. Ahora, ¿cuál es la protección que Dios ha dispuesto para nosotros en esta vida? Nos dice el apresto del Evangelio de la paz. ¿Qué es apresto? Apresto es la disposición, estar preparado. ¿Para qué? Para predicar, para cumplir lo que Dios nos ha enviado a hacer. El propósito central que tiene la iglesia de Cristo, que tenés vos, quien está en Cristo, y que tengo yo, es predicar la palabra de Dios. Ese es el propósito central. Puede haber algún que otro método de alcanzar a personas, como nos compartía, nos decía Dubi en los anuncios, ¿verdad? Métodos, ahora tenemos la tecnología, antes no lo había, antes tenían que hacerlo todo presencial, o a veces, ¿qué hacía el apóstol Pablo? Enviaba cartas, ¿sí? Mandaba cartas, y hay algunas cartas que él dice, lean esta carta también en otro lugar, ¿sí? O sea, era una manera de hacer como de divulgar este mensaje, ¿no? Pero el propósito central de la iglesia, el propósito central del cristiano, es llevar la vida de Cristo, es transmitir la vida de Cristo, ¿verdad? Por eso mismo recibimos el nombre de cristianos. Una persona cristiana es un portador de la vida de Cristo en sí. ¿Sí? Eso es un cristiano, ¿no? Y un cristiano no debe ser un título. El cristiano debe ser algo que se lo reconoce como tal. La iglesia nunca dijo, bueno, muchachos, a partir de ahora nosotros nos vamos a llamar cristianos. Dice que los de Antioquía les reconocieron como cristianos. Entonces, el ser cristiano debe ser un reconocimiento del mundo hacia nosotros. El mundo debe ver a Cristo en nosotros. El mundo debe ver que Cristo es nuestro Señor, que Cristo es quien habita en nuestros corazones. Claro está que esto conlleva a poder mostrarlo al mundo, ¿no? ¿De qué manera? ¿Podemos mostrarlo con buenas obras? Sí, también. ¿Podemos mostrarlo de diversas maneras? Sí, pero sobre todas las cosas, con el deseo de llevar la palabra de Cristo. Y esto es lo que nos va a proteger. Ahora, nos habla del apresto, de la disposición de hacerlo. ¿Sí? ¿Y qué palabra es la disposición? Estar dispuesto, ¿verdad? Hoy por hoy, cada vez menos se quiere estar dispuesto. Somos más de ver las condiciones, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones del contrato? ¿Sí? A tal punto que hasta el día de la fecha cada vez más hasta los matrimonios, ¿no? Se ponen condiciones. Hoy hay contratos prenupciales. ¿Qué es un contrato prenupcial? Yo ya establezco con la persona con la cual me voy a casar cómo voy a hacer las cosas cuando nos separemos. ¿No? Estoy más dispuesto a en un futuro separarme que a reconciliarme. Imagínense, ¿no? En vez de decir, bueno, se tendrían que hacer contratos prenupciales de disposición.
Simplemente tendría que ser estar dispuesto a reconstruir el matrimonio. Pero no, hoy es distinto, hoy hay contrato. Bueno, ¿cómo se va a hacer? Bueno, si el día de mañana nos separamos, yo me llevo al perro, vos te quedas con el gato. ¿No? Ya preparan todo de antemano. Cada vez hay menos disposición. Tristemente, inclusive es una realidad que vemos dentro de la iglesia. Vemos una iglesia, no la iglesia de Cristo, sino en las congregaciones. La iglesia de Cristo es viva, la iglesia de Cristo siempre está para adelante porque es Cristo la cabeza de la iglesia. Pero vemos dentro de la congregación frialdad en la disposición. Frialdad ante la disposición. No hay corazones dispuestos. Todo lo medimos, todo lo calculamos, todo lo repensamos, todo vemos costo-beneficio. Todos vemos a ver si va a conllevar un esfuerzo, si me va a tocar hacerlo el fin de semana, si me va a tocar con frío, con calor, con esto, con lo otro. Falta disposición. Y por la falta de disposición, somos una iglesia con pies desnudos. Con un caminar desnudo. Ahora, pensá un poquito en las consecuencias que pasa cuando hay un caminar en un pie desnudo. ¿Qué acontece con ese pie? Primeramente, ese pie es dañado por todo lo que hay en el camino. Y yo quiero decirte, el caminar del cristiano, como el caminar de Cristo, tiene muchas espinas, piedras y estorbos que hay que andar pisando. Nuestro Señor Jesús fue así, ¿sí? Nuestro Señor Jesús fue rechazado, fue maltratado, fue escupido, fue traicionado, fue avergonzado como hombre. Pero Él, dice la Biblia, menospreció el oprobio, menospreció eso. ¿Por qué? Porque Él estaba cumpliendo una misión. Él estaba cumpliendo el propósito de la vida, entonces su pie estaba calzado. Muchas veces vemos, cuando empezamos a ser quisquillosos, ¿no? Me molesta cómo me miró el otro, me molesta lo que dijo la otra, me molesta esta cosa, me incomoda lo otro, ¿sí? Si alguien me hace algo, yo me voy a apartar. Por cualquier cosa nos sentimos dañados. No estamos dispuestos a la humildad, no estamos dispuestos al amor, no estamos dispuestos al perdón, porque tenemos un pie desnudo. No estamos cumpliendo el propósito de Dios a nuestras vidas como cristianos. ¿Para qué Dios nos ha salvado? Nos ha salvado para que nosotros seamos luz en medio de las tinieblas. Que nosotros seamos sal en medio de un mundo insípido, sin compromiso. Que nosotros seamos vida en medio de un mundo muerto. Que nosotros seamos la obediencia de Dios en medio de un mundo rebelde. Para eso el Señor nos ha salvado. La Biblia nos dice en Juan 1:14 que vimos, el Verbo se hizo carne y vimos su gloria. Y Él habitó, ¿en qué? Entre nosotros. ¿Sí? Dice el apóstol Juan, escribía en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Y Él habitó entre nosotros. ¿Saben lo que quiere decir esa palabra habitar? No habla solamente de una persona que vivió, no habla de una persona que solamente estuvo entre nosotros. Esa palabra habitar en su traducción un poco más literal es tabernaculizó. Tabernaculizó Él se hizo tabernáculo. El tabernáculo era ese primer lugar de adoración que Dios le dio al pueblo de Israel, a Moisés. En medio del desierto, Dios les mostró, le dio los planos de cómo levantar un tabernáculo, una carpa grande hecha de pieles de animales, donde Dios manifestaría su presencia y hablaría al pueblo en ese lugar, donde solamente Moisés tenía entrada. Pero era una carpa transitoria.
O sea, no era ese el lugar que Dios había elegido poner su presencia. Pero era una carpa transitoria y el propósito de esa carpa era que Dios se glorifique en ese tabernáculo. En ese tabernáculo había adoración, en ese tabernáculo había obediencia, en ese tabernáculo había santidad. Y Jesús cumplió ese propósito. Él tabernaculizó entre nosotros. Cumplió el propósito mientras vivió en esta tierra. Cumplió el propósito que se le había dado. Hermanos, vos y yo somos tabernáculos del Señor. Tenemos una morada transitoria. Dios ha levantado de nosotros un tabernáculo, un lugar donde Él quiere manifestar su presencia y su gloria. Un lugar que se va a desmoronar, ¿sí? Como toda piel de animal en medio del desierto. ¿Sí? Este cuerpo se está desgastando, este cuerpo cada vez se va desgastando y nuestras fuerzas se van cada vez un poquito más menguando. Pero los propósitos de Dios se tienen que ir cumpliendo. Los propósitos de Dios se tienen que seguir levantando, se tienen que seguir fortaleciendo en nuestras vidas. Y tenemos que tener disposición a cumplirlos. Otra cosa que pasa en un pie que camina desnudo, hemos hablado del pie sensible, el pie que se corta, que se molesta por todas las cosas en caminar. Pero otra cosa que pasa cuando un pie es desnudo es que cada vez se va endureciendo más. Aquel que acostumbra a caminar descalzo, al principio puede ser sensible, al principio puede sentir molestias, pero después llega un momento que se vuelve insensible. Y qué peligroso es un corazón insensible. Insensible a la voz del Señor, insensible a la necesidad del cuerpo, insensible al dolor o a la honra o a todo lo que acontece alrededor del cuerpo de Cristo, insensible a la santidad de Dios, insensible a la palabra de Dios. Y no hablamos de una sensibilidad humana, porque la sensibilidad humana es engañosa. La sensibilidad humana está ligada a mi corazón. ¿Y cómo es nuestro corazón? ¿Es bueno? No, es malo. El corazón del hombre en su naturaleza no es bueno. ¿Por qué? Porque tenemos doble moral. A veces decimos, no, yo soy una persona muy buena, yo ayudo al que puedo, yo ayudo al que quiero. Ayudo al que quiero. Yo soy fácil de perdonar. ¿Seguro? A veces perdono con el que me llevo bien, pero el que no me llevo bien no perdono. No es la sensibilidad de hombre la que necesitamos. Necesitamos la sensibilidad de Dios. Y la sensibilidad de Dios es la sensibilidad a los intereses de Dios. Y esto pasa en un pie desnudo. Esto pasa cuando hay una persona que no está cumpliendo el propósito de Dios, que no tiene la disposición del Evangelio de la paz. Por eso el apóstol Pablo decía, con Cristo, ¿cómo estoy? Juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Lo quieren leer? Gálatas 2:20. ¿Sí? Gálatas 2:20. Está un librito más atrás de la Biblia. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Porque hay un punto ahí que es importante que la memoria me faltó. Dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, ¿en qué? En la carne, lo que me toca vivir en esta vida. ¿Sí? Mientras viva, lo que me toca vivir, ¿cómo lo vivo? Lo vivo en la fe
del Hijo de Dios. En la fidelidad, en lo que Cristo me dejó, en eso vivo lo que me toca vivir en esta vida. El cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Por qué? Por mí. Este es el propósito, este es el cumplimiento del propósito de Dios en nuestra vida. Y de esta manera tenemos que nosotros caminar en la fe del Hijo de Dios. En lo que Cristo ya trazó por delante, en lo que Cristo ya marcó por delante para nuestras vidas. Esto es lo que nos va a dar una garantía de un caminar seguro mientras vivamos en este mundo. Cumplir los propósitos de Dios, estar dispuestos para cumplir los propósitos de Dios. Dice, tenemos que estar dispuestos para el Evangelio de la paz. No es cualquier buena nueva la que damos. Yo no puedo pararme acá y darles una buena noticia como de parte de Dios, si no es por medio de Cristo Jesús y su palabra. ¿Sí? Hoy se escuchan tantas barbaridades tremendas que están llevando a muchas personas al infierno, creyendo que están siguiendo la verdad. Por eso siempre te animamos, tener un corazón quebrantado ante la palabra de Dios. Lee la Biblia frecuentemente en tu vida, cada día debe ser leída en tu casa. Sea una persona de oración, una persona de búsqueda de Dios. Miren lo que dice Colosenses 1:19, que habla justamente de cuál es la paz, cuál es este evangelio de paz, cuál es la predicación del evangelio de paz. Dice el versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en Él, o sea en Cristo, habitase toda la plenitud, y por medio de Cristo reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo que la paz mediante la sangre de su cruz. El evangelio de la paz es el evangelio de la cruz. Es la predicación de la cruz de Cristo. Hablar de la cruz de Cristo, estamos hablando del plan perfecto que Dios puso a través de Cristo Jesús para la reconciliación del hombre con Dios. No hay una manera de reconciliarse con Dios, no hay una manera de recibir la paz que el hombre necesita fuera de Cristo. Y hablar de la cruz es hablar del juicio de Dios, es hablar de la ira de Dios también. Es hablar del perdón de Dios, es hablar de la misericordia de Dios, es hablar de que fuera de Cristo no hay salvación. Es hablar de la santidad de Dios. Jesús dijo en la cruz, Padre, ¿me has abandonado? Cuando Cristo cargó el pecado de la humanidad, el Padre en su santidad tuvo que separarse de su Hijo. Entonces aquel que vive en pecado no vive en la presencia de Dios. Este es el verdadero evangelio de la paz que tenemos que predicar. No podemos estar consintiendo con el pecado, diciéndole a las personas, seguí adelante, porque digas Cristo, porque digas Señor, porque digas Dios te bendiga, te vas a ir al cielo. Amigo, amiga, si estás lejos de Dios, si estás viviendo en pecado, te vas al infierno. Porque Dios es un Dios santo. Pero en cambio, si hoy te volves al Señor, si te arrepentís, si crees en el sacrificio en la cruz, hay una esperanza de vida eterna. Y no una esperanza de quizás, sino una esperanza firme. Este es el evangelio de la paz que nosotros tenemos que predicar. No acomodemos el mensaje santo de Dios a lo imperfecto y a la maldad de nuestro corazón. Porque podemos estar llevando a las personas al error. Predicar el evangelio es mucho más que transmitir un mensaje. Es portar esa palabra en nosotros. ¿Sí? ¿De qué sirve que yo transmita un mensaje y viva todo lo contrario?
El mensaje que yo transmito debe ser vivido en mi vida. Porque la verdad es que Dios puede usar cualquier cosa para transmitir su mensaje. Pero yo no quiero solamente ser un portavoz. Yo quiero ser un portador de la palabra de Dios. Yo quiero ser una carta leída. ¿Sí? No solo quiero ser una carta en voz alta, no, un audiolibro. Quiero ser una carta leída. Debo ser una carta leída. Entonces, estar dispuestos, tener el apresto del Evangelio de la paz en nosotros, no es solamente ser un mensajero, no es solamente repartir un folleto, aunque es bueno hacerlo. No es solamente ocupar un lugar en este púlpito y dar una buena enseñanza, aunque es bueno y es edificante las personas que lo hacen. Es ser un portador de esa palabra. Que esa palabra fluya en mí. Como el mismo Juan dijo, y lo dijimos antes, de Juan 1:14, el Verbo se hizo carne. Y tabernaculizó entre nosotros, dice, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Lo que Él dijo, la palabra que Él dio, la palabra que Él mostró, la pudimos ver reflejado en su vida. Este hombre que era el Hijo de Dios. Hebreos 11, capítulo 11, el versículo 13, nos habla de aquellas personas de fe, y nos dice que conforme a la fe, ¿sí? Comienza diciéndonos eso, ¿no? Conforme a la fe, conforme a lo que ellos predicaron, conforme a lo que ellos anunciaron, conforme a lo que ellos creyeron. Dice que ellos murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Este tabernáculo se está deshaciendo. ¿Sí? Tu vida cada vez se va apagando. La vida del hombre consiste en como una luz que se enciende, como una vela que se enciende, y desde el momento que se enciende, cada vez se empieza a desgastar. Tiene un fin, tiene un principio, y tiene un fin. Ellos entendían, ellos confesaban y decían, somos extranjeros y peregrinos sobre la tierra. No venimos a cumplir un plan propio, no venimos a establecernos nosotros, porque entendemos que nosotros somos pasajeros. Dice, porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Vos y yo también podemos mirar para atrás todavía. ¿Estás de acuerdo? También podés volverte para atrás. Tenés la posibilidad de hacerlo. Pero dice que ellos anhelaban una mejor. Esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Allá es nuestra morada. Allí ya no seremos nosotros el tabernáculo. Ahí estaremos en el templo celestial. Ahí Cristo será nuestro templo. Y ahí adoraremos por la eternidad. Ellos anhelaban una celestial, vivieron conforme a la fe que predicaron. Vivieron conforme a la fe que predicaron. Esto es necesario y esta debe ser la manera en que nosotros también vivamos. Esto va a cuidar, va a guardar nuestro caminar. Vamos a poder caminar con seguridad.
Yo quiero hacer mención de dos porciones de la oración de Jesús en Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, en el versículo 4 al 6, primeramente Jesús, hablando al Padre, dice: yo te he glorificado en la tierra, o sea, el tiempo que me tocó vivir en esta tierra, te he glorificado, he acabado la obra que me diste que hiciese, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. He llevado este evangelio de la paz. Acabé la obra que me diste que hiciese. Eso oraba Jesús de sí mismo. Y después de nosotros, Jesús oraba en el versículo 14, decía: yo les he dado tu palabra y el mundo, ¿qué? Los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y acá vemos otra utilidad del calzado. Nos separa del mundo. Nos separa. Y marca una diferencia. No somos de este mundo. ¿Y cuándo? ¿De qué manera es palpable cuando alguien no es de este mundo? Cuando está cumpliendo los propósitos ajenos, cuando no se ha amoldado a la vida o a la manera en que este mundo camina. Jesús decía: ellos no son del mundo. Y el versículo 15 dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos. Hablaba de estos 12 que tenía con él, o el grupo de discípulos que estaban ahí cercanos, sino también por los que han de creer en mí. ¿Por quién? Por la palabra de ellos. Ahí estamos vos y yo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo también los he enviado, dijo Jesús. Como cristiano, ¿cómo te consideras? ¿Te consideras, entendés que tenés una misión de parte de Dios que cumplir en este mundo? ¿Entendés que hay propósitos mayores en tu vida de los cuales tenés que estar dispuesto a cumplirlos? Y no mayores por decir que todo lo que uno hace para Dios no es algo grande, no es mayores en cuanto a tu propia vida. Dios te encomendó, Dios te ha enviado. Dios te ha enviado. Cada cristiano debe ser un misionero. Aquel que cumple una misión por la cual fue enviado. Eso es un misionero. Ahora, ¿por qué muchas veces vivimos una vida con tanto apego al mundo? ¿Por qué vivimos a veces una vida tan apagada en cuanto a las cuestiones espirituales? Porque no estamos cumpliendo, no estamos enfocados en la misión que Dios nos ha enviado. No estamos enfocados en eso. Como decía antes, tenemos los pies desnudos. ¿Qué es el mundo? Yo ponía acá, digo, bueno, el mundo son los valores,
el sistema, las costumbres y los principios en los que viven aquellos que no son de Cristo. El mundo no es solamente delincuencia, drogas, adulterio, fornicación, aunque eso también es parte del mundo. El mundo puede ser una vida tibia sin Dios. Puede ser una vida de una cierta, pensar que uno es una buena persona y que no necesita a Dios. Eso es parte del mundo también. Nosotros no debemos amoldarnos a este mundo. ¿Cuál es el peligro de vivir conforme al mundo? Una de las cuestiones que primeramente nos apaga espiritualmente, nos apaga para con Dios, nos apaga y nos impide cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Cuando uno siembra una planta para que esa planta el día de mañana dé fruto, cuando uno queda conforme con esa planta, cuando uno al final termina cosechando el fruto, ¿verdad? Si yo siembro tomates, sí, me va a poner contento cuando lo vea brotar, me va a poner feliz cuando vea que esa planta empieza a crecer y se empieza a enredar alrededor de aquel palo que le he puesto, pero yo voy a quedar conforme con esa planta, cuando esa planta me dé ¿qué? ¿Qué tiene que dar una planta de tomates? Tomates. Ahí voy a quedar satisfecho. ¿Para qué pensás que Dios te ha salvado? Para que des fruto. ¿Ese fruto para quién es? Es para Dios. Ahora, ¿se acuerdan cuando Jesús habló de la parábola del sembrador? Jesús hizo referencia de que una semilla cayó entre espinos y creció, pero terminó siendo ahogada por los espinos, porque los espinos crecieron juntamente. Y cuando Jesús explicó esta parábola, dijo que los espinos son los afanes de este siglo, los afanes y las riquezas de esta vida, el mundo. Vivir afanado en este mundo, vivir apegado en este mundo, permite que la planta crezca, pero no cumple su propósito y en lo cual Dios haya satisfacción en nosotros, que demos fruto. Por eso Jesús dijo, ese es el propósito que hay en ustedes, que den fruto, que den mucho fruto y que vuestro fruto permanezca. Vivir apegados al mundo, como dije antes, nos apaga para con Dios, no nos permite llevar el fruto que debemos llevar. Y el otro gran peligro también es, nos aleja del sometimiento a Dios. Primera de Juan 5:19 dice que nosotros ya no somos del mundo, 5:19 y 20. Dice, porque todo el mundo, dice, está bajo ¿quién? El maligno. Y la Biblia dice muy claro, yo no puedo servir a Dios, señores, yo no puedo estar sometido a dos. ¿No? Hablando de las riquezas, dice, yo no puedo estar sujeto a dos. Tarde o temprano voy a amar más a uno que a otro. Dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. No podemos estar sometidos al mundo y sometidos a Dios. Tarde o temprano vamos a terminar rechazando la obediencia a uno y sometiéndonos al otro. Primera de Juan 5:19 y 20 dice, el mundo está bajo el maligno. Si yo vivo sujeto a este mundo, si yo vivo apegado a este mundo, si yo vivo sin cumplir el propósito de Dios, automáticamente me estoy saliendo de la cobertura de Dios, del sometimiento a Dios. De esto se trata. Por eso, cuando hay personas que dicen, bueno, yo sí soy cristiano, ¿y qué haces? No, yo voy al culto a veces. Eso hago, nada más.
Cuidado. Dios quiere que tengas un apresto del Evangelio, de la paz. Dios quiere verte encendido, Dios quiere verte dando fruto, Dios quiere verte cumpliendo el propósito por el cual Él te llamó, que es que lleves su palabra, que es que vivas en su palabra. Todo lo demás puede llevarte a este destino, a un destino infructífero. Cuando Isaías vio la revelación de Cristo en la cruz, hablando del Padre y del Hijo, dice, y verá el fruto de su aflicción, hablando de Jesús, y quedará satisfecho. Quedará satisfecho. Por eso es tan importante la obra de Cristo en la cruz, porque ahí se cumplió todo por lo cual Jesús había sido enviado. Y por eso Jesús pudo decir, como leímos en la oración, Padre, cumplí todo lo que me diste que hiciese. Acabé toda la obra que me encomendaste en la tierra. Pero ahora yo voy a ti, pero yo los envío a ellos. Dios te está enviando a vos. Dios ha colocado una misión en tus manos. Ahora la pregunta es, cuando te presentes el día de mañana delante del Señor en la eternidad, ¿vas a poder decirle a tu Padre Celestial, Padre, cumplí la misión? Entra, fiel y buen siervo, ¿no? Son las palabras que anhelamos oír. ¿Sí? Yo anhelo oír esa palabra. Entra, fiel y buen siervo, al gozo de tu Señor. ¿Vas a oír eso? ¿Estás cumpliendo la misión? ¿Están tus pies calzados, dispuestos para el Evangelio de la paz? ¿Estás preparado a cumplir la misión que Dios te ha dado? ¿O vas a empezar a calcular las cosas? Vamos a ver. Sí, yo estoy dispuesto, pero los lunes a las 9, porque a las 7 no. Eso no es disposición. El apresto del Evangelio de la paz. Quiero terminar con 2 Corintios capítulo 5, versículo 20. De cierta manera creo que este texto lo resume todo. Decía Pablo, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Qué función cumple un embajador? Cumple la función de cuidar los intereses de su reino en la tierra ajena. ¿Sí? Esa es la función que cumple un embajador, cuidar los intereses de su rey o de su reino en tierra ajena. Y esa es la función que tenemos nosotros. Debemos de cuidar los intereses de nuestro rey en esta tierra que nos es ajena. Somos embajadores en nombre de Cristo. El embajador recibe toda la potestad para representar a ese reino. Eso es lo que se llaman diplomáticos. ¿Sí? El embajador recibe toda la potestad para representar al reino. Dios no te mandó en esta misión solo. Dios no te ha encomendado esta misión sin armamento, sin equipamiento, sin potestad, sin autoridad. Dios nos ha enviado su Espíritu Santo. Dios nos ha armado para que nosotros podamos cumplir esta misión, tal cual
la cumplió Cristo Jesús. No hay excusas. No hay excusas. Es necesario estar calzados con el apresto del Evangelio. Amén. Vamos a orar. Oh Dios, te glorificamos. Oh Señor, nos presentamos delante de ti. Yo sé que seguramente hay corazones que en este momento se están sintiendo ministrados por el Espíritu Santo. Yo sé que en este momento hay muchos que se sienten en falta delante de Dios y saben que no están vestidos de este calzado, de este apresto del Evangelio de la paz. Hay solo una respuesta que Dios quiere oír de ti en esta mañana, en este mediodía, y es: Señor, heme aquí. Señor, heme aquí. Señor, me rindo. Señor, ya no quiero vivir más para mí. Señor, este tiempo en esta vida se termina. Esta vida sin ti es una vida sin sentido. Señor, heme aquí, quiero cumplir tu propósito. Quiero cumplir la misión por la que me has dado. Sé que en el caminar como cristiano muchas cosas me han dañado, muchas cosas me han molestado, me han incomodado, pero es justamente porque no me he enfocado en el por qué me has llamado. Quiero estar dispuesto, quiero estar preparado. La Biblia dice que tenemos que ser saetas en la aljaba de Dios, es flechas en el recipiente que están dispuestas, que están calibradas, que están preparadas, que en el momento que el flechero toma la flecha para cumplir una misión, para dar en el blanco, para hacer por lo cual es enviada esa flecha está lista para hacerlo, está preparado. Disponete hoy delante del Señor. Calzate de este Evangelio. Deja al mundo helado. El mundo y sus deseos pasan, dice Juan. Primera de Juan. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tu gozo cada día va a cambiar. Tus propósitos van a cambiar. La amargura se va a ir de tu vida. El despropósito se va a ir de tu vida. La tristeza se va a ir de tu vida. Cuando entregues tu vida al Señor. Es mucho más que ser perdonado, es entregarle todo al Señor. Es decirle: sí, Señor, yo quiero cumplir tu propósito en mí. Yo quiero presentarme el día de mañana ante tu trono y saber que cumplí el propósito. Si ese llamado quieres atenderlo levantando tu mano, si quieres atenderlo arrodillándote, si quieres atenderlo pasando al frente, si quieres atenderlo de una manera, pero no hagas oído sordo a lo que Dios te está diciendo. No hagas oído sordo. Importante es tomar pasos de humildad. Importante es no quedarnos en una posición erguida, en una posición de orgullo, en una posición de altivez. Cuando alabamos a Dios, levantamos nuestra voz. Cuando alabamos a Dios, usamos nuestras palmas. Y cuando nos humillamos a Dios, muchas veces es necesario usar nuestro cuerpo, doblegar nuestro cuerpo también. Cumplí el propósito de Dios en tu vida. No te apegues más al mundo. No te apegues más al mundo. No te apegues más al mundo. El mundo está bajo el maligno. Pero hoy es momento de someternos a Dios y decirle: Dios, yo quiero, sí Señor, estoy dispuesto. Y que mañana esa oración continúe, y que pasado esa oración continúe, y esa oración te acompañe, como leíamos en Hebreos 11, por la fe. Conforme a la fe, estos hombres murieron. Conforme a la fe, estas personas
llegaron al fin de sus vidas cumpliendo lo que Dios les había encomendado que hagan. Dios te está llamando. En la última hora, esta es la última hora, pero Dios te está llamando. Gracias, Señor. Haz lo que tú quieras hacer. Toma lo que quieras de mí. Todo lo que quiero hacer es entregarme a ti, completamente a ti. Espíritu Santo, aviva en mí tu fuego, enciéndeme una nueva pasión, transfórmame. Renueva mi ser, yo te quiero ver, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Haz lo que tú quieras hacer. Toma lo que quieras de mí. Todo lo que quiero hacer es entregarme a ti, completamente a ti. Espíritu Santo, aviva en mí tu fuego. Enciéndeme una nueva pasión, transfórmame, renueva mi ser, yo te quiero ver, Espíritu Santo. Espíritu Santo, transfórmame, renueva mi ser, yo te quiero ver, Señor. Transfórmame, renueva mi ser, yo te quiero ver, Señor. Espíritu Santo, Díselo al Señor. aviva
Aviva Si sentís que tu vida está apagada, tu fuego. si sentís que tu vida necesita un fuego de Dios, Enciéndeme una nueva pasión. los que están en sus hogares también, Transfórmame, el Espíritu Santo, renueva mi ser. Yo te quiero ver, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. tócanos, Señor. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel para siempre. Quiero amarle y agradarle solo a Él. Puedes decírselo a Él, decíselo. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Quiero serle fiel. Santo tu nombre, Dios. Sí, Señor. Sí, Señor, sí, Jesús. Viva mamá. Sí, Señor. Sí, Señor. Tócanos. Tócanos. Tócanos, Señor. Amén. Sí, Señor. Sí, Señor. Jesús. Tócanos, Señor. Tócanos.
Amén. Amén. Sí, Jesús. Aleluya. Sí, Jesús. Aleluya. Te Sí, Señor. adoramos, Señor. Te bendecimos, Jesús. Sí, Jesús. Bendecimos nuestro Dios. Ayúdanos. Sí, Jesús. Sí, Jesús. Ayúdanos, Señor, a buscar de ti, Señor, para llevar a cabo el propósito, Señor. Queremos vivir una vida con propósito, Señor, cada día, Jesús. Señor, muchas veces nuestras fuerzas faltan, Señor, muchas veces nos sentimos incapaces, Señor, de llevar a cabo el plan que tú tienes para nuestras vidas, Señor, pero en esta tarde queremos saber que no depende de nuestra fuerza, Señor, que no depende de nosotros, Señor, sino que depende de que lo entreguemos todo a ti, que tú harás, Señor, porque es lo que tú prometiste, Señor. Amén. Jesús. Sí, Señor. Que tú ibas a hacer el plan perfecto para nuestras vidas, que tú Amén. nos ibas a llevar hasta el fin de nuestros días, Señor, y con nosotros ibas a estar, Señor. Amén. Por eso que esta mañana el que se sienta incapaz de seguir el propósito o el plan de Dios, que sepa que no es por nosotros, no es por nuestra fuerza, sino con tu Espíritu, Señor. Amén. Es con tu Espíritu, Jesús. Por eso, Señor, en esta hora queremos rendirnos a ti, Señor. Fuerza Derramar nueva del nuestro cielo. corazón delante de ti y decirte que solo no podemos, Cristo, que necesitamos la fuerza y la capacitación y la unción de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, lo hemos rendido todo delante de ti. Tú no haces oído sordo a nuestro clamor, Jesús. Tú sabes que queremos agradarte, que queremos ser fieles, Señor. Pero también vas a apartar a los que no se deciden, Señor, a los que andan vagando, se sientan las dos mesas. Tú lo vas a hacer, Señor. Que sea un tiempo, Dios, de decisión para nuestro corazón, de amarte, de servirte, Señor, de ser fieles, Cristo, de que esta vida, Señor, es corta, Jesús. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Por favor, Cristo. Gracias por la misericordia, Señor, que has Gracias. tenido con nuestras vidas, Jesús. Por Gracias. habernos llamado, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Queremos ser fieles a ti, Señor. Por favor, Cristo. En tu nombre, Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Con que en ti me has ayudado, tu salvación me has regalado, y hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré. Te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Con que en ti
glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Aleluya. Dios le bendiga.